Buenas tardes a todos y retomamos estas charlas para vivir mejor la Eucaristía, la Santa Misa. El último día hablábamos de esta relación que había entre el altar y el ambón, estos dos lugares, y de la ritualidad que acompañaba la procesión con el Evangeliario y la unidad en el misterio pascual, muerte y resurrección, que se hacía efectiva. Vamos hoy, en esta charla, a explicar el significado que tiene este lugar, desde donde se proclama la palabra, que llamamos ambón. ¿De dónde viene, en primer lugar, esta palabra? Anabainen es un verbo griego que significa subir. Este es el primer sentido de ambón, subir. Y en latín viene de ambiendo, que significa circundar. Este es el doble aspecto que tiene la palabra ambón y el lugar ambón. La iconografía que acompaña el ambón normalmente son motivos de la resurrección. Vemos representado el sepulcro vacío, a Jonás, la aparición a las mujeres, a María Magdalena en el huerto. Y bueno, pues todo ello nos recuerda a ese momento en que Jesucristo, vencedor de la muerte, es glorificado, ¿no? En la ascensión será glorificado plenamente, subiendo al Padre, ¿no? Bien, y en algunas ocasiones encontramos en el ambón un águila, que es signo o representa, símbolo del cuarto evangelista, el evangelista teólogo. En su evangelio encontramos pues que está lleno de imágenes y de signos, ¿no?, que tiene una profundidad, cada uno de ellos, extraordinaria, ¿no? Es el evangelista que ha sobrevolado sobre el resto, ¿no?, haciéndonos comprender con mayor profundidad el misterio del Dios, el Verbo que se hace carne, que habita en medio de nosotros para elevarnos, ¿no?, tomando su propia carne, en el capítulo 6 de San Juan, a lo más alto del cielo. Este cuerpo que mastica, nuestro cuerpo que mastica su propia carne, está llamado a la resurrección. Por eso el ambón tiene a veces el águila que nos indica, nos señala al evangelista San Juan, aquel que ha sido testigo del resucitado, del que ha vencido a la muerte. En este sentido, esta iconografía nos habla de ese verbo griego subir, ¿no? Por eso está siempre el ambón en un lugar alto, elevado, porque es el lugar de la resurrección, ¿no?, el lugar de la victoria, del triunfo. Bien, incluso antiguos ambones, primitivos ambones, estaban elevados y debajo había hasta una cavidad vacía que recordaba el sepulcro vacío, ¿no?, el triunfo sobre la muerte, ¿no?, del Señor resucitado, ¿no? Bien, en este sentido, la ritualidad de la liturgia de la palabra dijimos que era creciente desde la profecía, ¿no?, hasta pasando por el apóstol, hasta llegar al momento culminante, que es el momento de la resurrección, que es el Evangelio, el cumplimiento de toda Escritura. Bien, este es el primer sentido, por tanto, del ambón, ¿no?, subir. Pero tiene otro sentido con el verbo griego, que es circundar, ¿no? Y en los antiguos presbiterios, ¿no?, las basílicas primitivas, vemos que está constituido por un pequeño cerco y el ambón está a un lado, ¿no? Todo ese parámetro que está, digamos, como cercado, representa al huerto donde el Señor se aparece a María Magdalena, ¿no? Bien, y por tanto evoca también ese verbo latino que significa circundar, ¿no?, apuntando también a ese momento de la resurrección.
Bien, este es el doble sentido. Como veis, ambos se refieren al momento de la victoria de Cristo resucitado, ¿no?, que es el culmen en la proclamación del Evangelio, como acabamos de señalar, de este Cristo que ha vencido a la muerte, y en este misterio pascual se cumple toda Escritura. Bien, ¿cómo ha de ser el ambón? En primer lugar, hemos dicho que tiene que ser un lugar elevado. ¿Para qué? Para que sea visible por la asamblea, y también para que sea audible, ¿no?, por esta misma, ¿no? Bien, que esa palabra llegue a todos los que celebramos la liturgia. Tiene que ser un lugar, además, fijo. No debería ser un atril móvil, que lo llevamos de un sitio a otro y que lo utilizamos para diferentes tareas. El uso ha de ser exclusivo, y por eso lo propio es que sea un lugar fijo. El material, que sea el mismo, esto es lo ideal, del altar y de la sede. ¿Para qué? Para que se vea la correspondencia entre estos tres lugares eminentemente cristológicos, que responden también al triple munus: el del gobierno en la sede, el de la santificación en el altar y el de la enseñanza en el ambón. Normalmente, si el altar ha de ser de piedra, ya hablábamos de él en las primeras charlas, pues también el ambón del mismo material, de piedra, y la sede también está llamada a ser un lugar fijo, y también, ¿por qué no?, de piedra, ¿no? Y nos hablan de esos tres lugares cristológicos en los que el sacerdote, haciéndose presente, hace presente al mismo Cristo, y es el que gobierna la asamblea, ¿no?, dirige la asamblea en la sede, le santifica a la asamblea por medio de la celebración de los misterios, especialmente la Eucaristía, pero también las otras acciones sacramentales, y por medio de la enseñanza en la homilía, y más allá de la homilía, en la celebración, en la catequesis, ¿no? Este es el triple munus que se denomina, ¿no?, que es el triple munus del sacerdote, ¿no?, que tenemos también, en cierta manera, participados todos también los bautizados, en el sentido que todos somos sacerdotes, profetas y reyes. Sacerdotes porque tenemos la capacidad de culto, de elevar nuestro corazón a Dios nuestro Padre. Profetas porque también tenemos que dar testimonio del Evangelio con nuestra palabra y con nuestra vida, y también reyes porque en la medida en que vivimos la caridad, ahí es donde nos cargamos de autoridad, ¿no? La autoridad viene de la entrega, de la caridad, y en el sentido en que servimos a los demás, también somos constituidos en reyes. Bien, por tanto, tiene que ser un lugar elevado, fijo, exclusivo, dedicado exclusivamente para la palabra, y por eso, pues, un atril que se usa para otras actividades no es lo adecuado, ¿no? Y luego también tiene que ser, en la medida de lo posible, pues cuidado este lugar, y que no se convierta, por ejemplo, en una estantería, ¿no? En realidad, los leccionarios deberían de estar en la sacristía o en un lugar apropiado, pero en el ambón únicamente debe estar el libro, el leccionario o el evangeliario, que en cada celebración vamos a utilizar para la proclamación de la palabra. Bien, luego, sobre el ambón se ponen los paños de los diferentes colores litúrgicos. Bien, hemos de evitar también adornar otros atriles para las moniciones, ¿no? Si el ambón está a la derecha, a la izquierda ponemos el atril, pues evitar poner un paño al atril o al atril de la sede, porque estos atriles son secundarios. El paño del ambón se pone sobre el ambón
para subrayar este aspecto sagrado del lugar, ¿no?, donde se proclama y se vierte la palabra sobre nuestros sentidos interiores. Pero el resto de atriles pues son funcionales. En la sede se pone para sujetar el libro de la sede, ¿no?, y el de las municiones o el de la oración universal pues para sujetar el libro a tal efecto, ¿no?, o las peticiones o las municiones, los folios. Pero no se debe colocar un paño. Bien, además me voy a detener en dos números de las diferentes ordenaciones generales del misal, de la segunda edición y de la tercera edición. ¿Qué dice de este lugar del ambón? Porque hay matices muy interesantes, ¿no? En el 309 de la tercera edición dice: la dignidad de la palabra de Dios exige que en la Iglesia haya un lugar adecuado para su proclamación. Fijaos, aquí hay una modificación, unos detalles. Dice lugar adecuado. Antes decía un sitio reservado, ¿no? Un lugar adecuado, ¿no?, con las características que ya hemos precisado antes, que se adecue al significado que tiene, y lo llama lugar, no sitio, ¿no? Y luego dice para su proclamación, utiliza proclamación. Un poquito más adelante, en la antigua ordenación, la segunda decía para pronunciar las lecturas, no, y cambia pronunciar por proclamar, o leer por proclamar. Las lecturas no se leen ni se pronuncian, se proclaman. Y ese es el lugar del ambón, el lugar de la proclamación, de un pregón, del pregón del resucitado, ¿no?, ese sentido victorioso que hemos señalado en la iconografía. Sigue en el segundo párrafo este número 309. Conviene que en general este lugar sea un ambón estable, no un facistol portátil, lo que acabamos de señalar. No ha de ser un atril portátil, ¿no? El ambón, según la estructura de cada iglesia, debe estar colocado de tal modo que permita al pueblo ver y oír bien a los ministros ordenados y a los lectores. Bien, aquí hay un matiz, ¿no? Subraya esto que ya hemos señalado, un lugar visible para ver y oír, ¿no? La asamblea lo pueda ver y oír, y señala aquí a los ministros ordenados y a los lectores. Está hablando ya de quiénes son los que van a acceder al ambón. Los ministros ordenados, o sea, diácono, presbítero, obispo, para la proclamación del Evangelio, y los lectores, en este caso instituidos, luego señalaremos el matiz, ¿no?, aquellos que están constituidos lectores, ¿no?, del pueblo de Dios, ¿no? Bien, por tanto ya entendemos que está desechando indirectamente otros menesteres en la celebración litúrgica, dígase las municiones, avisos, etc. Tercer párrafo. Desde el ambón únicamente, fijaos, utiliza este adverbio como novedad, únicamente se proclaman, y aquí también el matiz que hemos dicho antes, de pronunciar a proclamar, las lecturas, el salmo responsorial y el pregón pascual. Por tanto, es un lugar único para la proclamación de la palabra de Dios. Aquí se introduce el pregón pascual, porque es ese anuncio gozoso en la Noche Santa de la victoria del resucitado, ¿no?, que nos abre a toda esa proclamación larga de la palabra de Dios en el Antiguo, hasta llegar a la epístola, en Romanos 6, y al Evangelio correspondiente según el ciclo. Sigue este párrafo. Pueden también pronunciarse, aquí antes decía la homilía, también hacerse la homilía, ahora dice pronunciarse, este matiz, ¿no? Hacer la homilía, pronunciar la homilía.
Y fijaos, pronunciar antes, la segunda ordenación, lo utilizaba para las lecturas. Las lecturas no se pronuncian, ni se leen, se proclaman. Ahora la homilía no se proclama, se pronuncia, ¿no? Ese matiz. La homilía y las intenciones de la oración universal. O sea, en el ambón se puede hacer la homilía también, pero ¿cuál es el lugar de la homilía propio, genuino? La sede. Porque la sede es el lugar desde donde se enseña. Singularísimamente el obispo, porque ahí está la cátedra desde donde enseña el obispo, que da nombre a la iglesia del obispo, que es la catedral, ¿no? Pero se permite pronunciar la homilía y las intenciones de la oración universal. Aquí hay un matiz que añade, las intenciones. Antes decía solo la oración universal u oración de los fieles, pero aquí hay un matiz interesante, las intenciones de la oración universal. ¿Por qué? Porque lo que comúnmente llamamos las peticiones tienen una doble parte, ¿no? Fijaos, este segmento de la liturgia ha sido recuperado por el Vaticano II, teniendo como modelo la antigua oración de los fieles del Viernes Santo, esas peticiones solemnes en las que se introduce la intención, hay un momento de silencio por el cual la asamblea se une a la oración que finalmente el ministro que preside eleva a Dios. Bueno, ese es el modelo de la oración de los fieles. Pero ¿por qué dice aquí la intención de la oración universal? Porque la oración de los fieles o la oración universal no son las peticiones, las intenciones, sino que es la oración que nos une a todos, pidiendo al Padre, te lo pedimos, Señor, te rogamos, óyenos, escúchanos, Señor, y ten piedad. Esa es la verdadera oración de los fieles. ¿Cómo se expresa en el Viernes Santo? El silencio que se extiende y que luego acoge la oración final del sacerdote. Esa es la oración de los fieles, no tanto las intenciones, que es por la Iglesia, por los gobernantes, por los que sufren, por las familias, por los matrimonios, por las vocaciones, por los difuntos, ¿no? Hay un orden también que contempla el misal que siempre hemos de pedir, ¿no? Por estas intenciones. Y hay una característica en las intenciones que tenemos que tener en cuenta cuando las confeccionamos, que tienen que ser muy breves. Una intención, una petición, como vulgarmente lo llamamos, no debe ser una homilía. Te pedimos, Señor, por los gobernantes para que ejerzan su poder según ta. No podemos hacer ahí 3 párrafos de petición, no, simplemente lanzar la intención directa, ¿no? Con alguna particularidad, vale, pero no hacer una oración extensa, una intención extensa. Bien, por eso matiza aquí las intenciones de la oración universal. Continúa el párrafo. La dignidad del ambón exige que a él solamente, suba el ministro de la palabra. Por tanto, aquí se vuelve a repetir lo que al principio decía de otra manera. Únicamente se proclaman las lecturas. La dignidad del ambón exige que a él solo suba el ministro de la palabra. Por tanto, moniciones, avisos y otros menesteres en la parroquia no se deben dar desde el ambón. El ambón, hemos de cuidarlo mucho, está reservado única y exclusivamente para la proclamación de la palabra de Dios. Se permite la homilía, las intenciones de la oración de los fieles, pero nada más. Pues podemos poner un atril supletorio al otro lado del ambón y desde ahí dirigir todos estos otros elementos a la asamblea. Y por último añade, que no está en la segunda ordenación, ¿no? En la segunda edición, conviene que el ambón nuevo sea bendecido antes de ser destinado al uso litúrgico según el ritual romano. Esto lo pone también en otros lugares litúrgicos, ¿no? Conviene que sea bendecido. ¿Por qué? Porque es un lugar
sagrado, sagrado. El adjetivo sagrado en la tercera ordenación del misal se utiliza, se introduce los ministros sagrados, los lugares sagrados, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra asamblea no es una asamblea horizontal, simplemente, sino que también tiene esta verticalidad, ¿no? Es un espacio sagrado donde Dios se hace presente, ¿no? Para elevarnos a lo más alto, ¿no? Hasta Él. Bien, por tanto, el sentido que tiene el ambón, y que en este número 309 nos da estos detalles, estos matices que son interesantes, ¿no? Y que hemos de tener en cuenta también para cuidar esta sacralidad, ¿no? Del lugar y lo que representa, como el altar también lo explicamos. Un día también explicaremos el sentido de la sede. Bien, pasamos a decir una palabra acerca del leccionario, ¿no? Lo hemos traído aquí a la mesa, el leccionario. Bien, el leccionario es un libro litúrgico que, como ya hemos indicado en varias ocasiones, pertenece al misal. Es parte del misal, pero por motivos prácticos, ya hemos dicho, se editan por separado, ¿no? Bien, el leccionario ha sido un gran regalo del Vaticano II en la Reforma, ¿no? Bien, la primera edición es del año 69 y la segunda es del año 81. Y se ha hecho un esfuerzo mayúsculo para ofrecer a todo el pueblo de Dios la palabra en abundancia, ¿no? Bien, ¿cuál es el origen del leccionario? Pues fijaos, igual que el origen del misal son los antiguos sacramentarios, donde los padres de la Iglesia, ¿no?, iban escribiendo las oraciones principales de la misa, luego los prefacios, luego las bendiciones, etc. Y hay diferentes sacramentarios, el más antiguo, el veronense, luego el gelasiano, luego el gregoriano, etc. En el discurrir de los siglos, a la par también fueron apareciendo los leccionarios, ¿no? Los leccionarios. Pero antes del leccionario propiamente dicho, como nosotros lo conocemos, hay una génesis, ¿no?, larga. ¿Cuál fue el primer libro, ¿no?, que no era propiamente un leccionario? Lo primero que encontramos para la proclamación de la palabra son las Biblias anotadas. Al margen de las Biblias se apuntaban del sitio, de este sitio hasta este otro sitio, lo utilizamos en tal misa, ¿no? Y se van ahí escribiendo las lecturas de las diferentes celebraciones. Biblias anotadas. Luego aparecieron los capitularios, ¿no?, que son libros, en primer lugar, es el estadio primitivo del leccionario, se llaman comes, ¿no?, donde se contenían lecturas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y aparecieron también los evangelia, ¿no?, los evangeliarios, donde exclusivamente se introducían perícopas de los 4 evangelistas. Bien, el más antiguo es el de Wisburg o el de también Alcuino, ¿no? Y bueno, pues van surgiendo a la par de aquellos antiguos sacramentarios, ¿no? El misal, los sacramentarios para la eucología, los leccionarios, el evangeliario para la liturgia de la palabra. Bien, ese es el estadio primitivo, Biblias anotadas, capitularios, que hay evangeliarios y leccionarios, comes, ¿no?, hasta que, bueno, pues nosotros tenemos el leccionario, tal y como lo conocemos, ha llegado a nosotros en esa evolución. Bien, fijaos, la gran novedad del Vaticano II es la sobreabundancia que os he dicho de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque antes, por ejemplo, tomamos como modelo la liturgia dominical. Había una única lectura, el Salmo y el Evangelio. La riqueza de la Reforma ha introducido una tercera lectura, la del apóstol, ¿no?, o la primera, dependiendo. ¿Por qué? Con lo que explico. En los antiguos capitularios, lo que se hacía era un índice de las lecturas que se iban a proclamar
en la celebración. Entonces, en algunos de estos antiguos capitularios encontramos de esta manera señaladas estas lecturas. Romanos 5, 20, 25, ¿no? Isaías 43, 23, 28. Y Evangelio Lucas 15, 14. Bueno, ¿veis el orden? Romanos, Isaías, Lucas. Me he inventado. Y decimos, anda, pues había 3 lecturas. Ha dicho que solo había 2. No había 2. Está, en primer lugar, la del Nuevo Testamento y, en segundo lugar, la del Antiguo Testamento, Romanos, Isaías. ¿Qué nos quiere decir esto? Que se elegía una de las 2. No está Isaías, Romanos, en el orden que nosotros lo proclamamos, Antiguo, Nuevo Testamento, profecía, cumplimiento, sino que se elegían entre esos 2 textos. Una de las grandes novedades del Vaticano II es la tercera lectura. Y el domingo tenemos las solemnidades, esas 3 lecturas. Bien, además tenemos 3 ciclos para los domingos, A, B y C, que corresponden a los 3 evangelios sinópticos en el orden en que nos presenta la Sagrada Escritura, Mateo, Marcos y Lucas. Bien, y esos 3 ciclos dominicales van vertebrándose en torno a la lectura continuada de cada evangelista. Bien, además tenemos un doble leccionario para el tiempo ordinario, par, impar, año impar. Comparten los evangelios, pero la primera lectura y el salmo es distinta. De hecho, cuando presentemos el próximo día la nueva edición de los leccionarios, veremos que uno de los tomos, el antiguo tomo que contenía las lecturas del ciclo par-impar y en el centro tenía los evangelios, ahora ha sido, por motivos prácticos, porque en la edición de aquel volumen pues todos acababan desencuadernados porque era pues muy tocho, ¿no? Entonces ahora se ha preferido hacerlo en 2 tomos diferentes, aunque se vuelvan a repetir los evangelios, pero es más manejable y el libro sufre mucho menos y se deteriora también menos, ¿no? Se conserva mucho mejor. Bien, por tanto, ese es un gran regalo del Vaticano II, ¿no? Bien, el próximo día explicaremos cuáles son los 7 leccionarios que en la nueva publicación se nos ofrecen frente a los 9 que había en la anterior, ¿no? Y veremos cuál ha sido reducido o sustituido. Simplemente indicar, por último, que el leccionario ha sido revisado en estos años pasados. A partir del 2010 se hizo un trabajo muy minucioso y a partir del 2014, el 2010, se aprueba en la Conferencia Episcopal la Biblia oficial, ¿no?, para España. Entonces, en 2014, la Congregación para el Culto Divino asume la Biblia de la Conferencia Episcopal como Biblia litúrgica y, por tanto, todos los textos bíblicos para la celebración son sometidos a esa revisión teniendo en cuenta esta Biblia. Entonces, todos estos textos de los nuevos leccionarios y el texto que contiene también el misal de Biblia, de Escritura, díganse las antífonas, dígase algún evangelio, por ejemplo, el Domingo de Ramos, que está incluido en el misal, para la procesión, está ahí el texto, todo ha sido revisado con esa edición de la Biblia oficial de la Conferencia Episcopal Española. Bien, el próximo día explicaremos cada uno, lo presentaremos cada uno de estos leccionarios, ¿no? Y bueno, pues continuaremos en el ministerio del lector, en qué consiste, ¿no?, qué es lo que la Iglesia le pide y le confía. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo,